Bienvenido a tu programa, Amaneciendo en Comunión con el Espíritu Santo. Un encuentro diario con la presencia de Dios junto al pastor Fernando Monción. Iniciamos. Hola, Dios te bendiga. Te habla tu hermano y pastor Fernando Monción. Hemos abierto este espacio. Vamos a hacer una serie de hablar del Espíritu Santo, cómo tener comunión con el Espíritu Santo, una de la Trinidad de las tres personas más importantes de este mundo. Amén. Vamos a hablar del Espíritu Santo. El tema que le vamos a poner a esta serie será Amaneciendo en Comunión con el Espíritu Santo. Dios te bendiga, si es de día, si es de noche, donde quiera que esté, en cualquier lugar de este mundo, que la paz de Dios esté contigo y tu familia. Vamos a ir leyendo la palabra del Eterno. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Desde ahí vamos a comenzar a dar estas series. Desde ahí vamos a comenzar a hablar de una de las tres personas más importantes de este mundo, que es el Espíritu Santo. Cómo tener comunión con el Espíritu Santo, cómo tener esa relación con el Espíritu de Dios, con el Consolador, cómo vamos a ir poco a poco avanzando, vamos a ir poco a poco conociendo cómo podemos tener esa relación con el Espíritu de Dios. Vamos a estar cogiendo la primera plataforma, vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 1, versículo 1. Antes de la creación del mundo. La palabra de Dios se lee bajo comunión del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Mire qué dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la tiniebla estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que en el principio ya el Espíritu de Dios estaba vigente en este mundo. Luego que Dios crea el mundo, dice la palabra, que ya el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. O sea que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, siempre estuvo ahí. Desde la creación vamos a ir avanzando y vamos a ir conociendo, según vaya el enlace de la serie, vamos a ir conociendo cómo el Espíritu de Dios siempre estuvo ahí. Paso a paso vamos a ir conociendo, vamos a ir indagando cómo el Espíritu de Dios siempre estuvo presente, siempre está presente y siempre estará presente. El Espíritu de Dios. Una de las tres personas más importantes es el Espíritu Santo. No sé quizá cómo usted lo conociera, si como paloma, si es como un viento, como un fuego, pero el Espíritu Santo es una persona. Tiene que verlo como una persona, como la Trinidad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos consuela. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos da la dirección, la conexión con el Padre. El Espíritu Santo es el que hace las cosas. El Espíritu Santo es el que nos guía para que las cosas sucedan en Dios. Vemos que el Espíritu Santo de Dios ya estaba en el principio. Por eso es una de las tres personas más importantes que existe en este mundo. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos hacer nada.
Es imposible tener éxito solo por nuestra propia cuenta. Es imposible tener victoria por nuestra propia cuenta. Es imposible de que un hombre sea victorioso en el mundo espiritual sin el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía, es la fuente, es el canal para que usted pueda lograr ser un hombre y una mujer de Dios en el mundo espiritual. Ahora, ¿cómo usted puede lograr o cómo yo puedo lograr de que el Espíritu de Dios siempre esté conmigo? ¿Cómo yo puedo lograr de que la guerra que yo estoy pasando, de que la batalla que yo estoy pasando, de que la guerra que usted está pasando sea victorioso? De que las pruebas que vienen a nuestra vida, de que las tentaciones están ahí, seamos librados de esa guerra y de esas tentaciones que están en el hombre, que están en usted y está en mí como hombre agámico. Sin la dirección del Espíritu Santo, es imposible de que tengamos un nuevo amanecer. Para usted tener un nuevo amanecer feliz, que usted la guerra no le cause tanta molestia. Usted debe tener una comunión antes de que antes de que el sol salga. Por eso le pusimos esta serie, amaneciendo en comunión con el Espíritu Santo. Usted no puede dormir y amanecer hasta el otro día que el sol salga sin tener una comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo usted puede tener una comunión con el Espíritu de Dios? Tiene que buscar la forma de estar conectado con el Espíritu de Dios antes de que el sol salga. Debe de levantarte a orar, que esa es otra serie. Debe de levantarte a orar antes de las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, para que el día comience bajo esa conexión con el Espíritu de Dios, para que el día comience bajo esa dirección del Espíritu, para que tu día te vaya bien, para que los momentos difíciles, cuando venga la guerra, ya tú tengas esa cobertura. No puedes dormirte la noche entera, la madrugada entera, levantarte a las 7 de la mañana cuando el sol salga y irte a tu trabajo o irte donde vaya a ir, pero sin la cobertura del Espíritu Santo. Hay que tener esa comunión con el que todo lo puede. Hay que tener esa comunión con el que todo lo puede en Él. Amén. O sea, que no podemos tener victoria, no podemos ser hombres y mujeres de Dios, no podemos alcanzar las cosas espirituales sin tener esa comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la guianza, es el que nos abre el camino, es el que nos cuida de todo mal. No podemos tener victoria en nuestra vida, en nuestro ministerio, sin tener la guianza del Espíritu Santo. Ejemplo, hermano. Cuando Moisés, Dios le dice, saca al pueblo de Israel. Moisés le dice a Jehová, le dice, no me saque de aquí, ¿qué dirán ellos quien me envía? Y Jehová le dijo a Moisés, dile a ellos que es el yo soy que te envía. Moisés sabía que él tenía que darle una respuesta al pueblo de Israel, buscando a alguien superior a él. Porque Moisés entendía que por su propia fuerza no podía guiar a ese pueblo rebelde. Entonces Moisés sabía y entendía que tenía que buscar un ser superior a él. Él entendía que solo no podía guiar al pueblo. Él entendía que solo no podía guiar a ese pueblo que estaba cautivo por el Egipto. Entonces él le dice a Dios. Entonces
cuando tú me envíes allá, ¿qué yo le voy a decir a ellos? ¿Quién me envió? ¿De parte de quién yo voy? Dios le dice a Moisés, dile a ellos que el yo soy te envía. O sea que ya Moisés sabía que necesitaba a un ser superior para pelear con los seres que estaban en aquel lugar, para pelear con esos patriarcas que estaban en aquel lugar y esos espíritus inmundos que moraba en Egipto. Moisés tenía la capacidad de entender que ellos adoraban a unos dioses que sí tenían poder, aunque eran limitados, pero tenían poder. O sea, Moisés también entendía que necesitaba a un Dios invisible que tuviera la misma capacidad o más capacidad, más fuerza, más dominio, más control en el mundo espiritual. Por eso es que Moisés se para y le dice, cuando ellos me pregunten quién me envió, ¿qué yo le voy a decir? Entonces ahí les responde Dios. Y le dice, dile a ellos que yo soy, oiga la palabra, el yo soy te envió, el yo soy fuego, el yo soy humo, el yo soy lava, el yo soy el que da la palabra y las cosas suceden. Yo soy el mar, yo soy el aire, yo soy la tierra, yo soy el cielo, yo soy lo que yo quiero ser. O sea, el yo soy te envía, me convierto en vara, luego me convierto en culebra, abro el mar, pongo el mar que se ponga en sangre. O sea, que te está diciendo, el yo soy el que todo lo puede, es el que te envía, el Dios que todo lo puede. Por eso Moisés descendió y fue confiablemente, porque él sabía que se iba a encontrar con muchos dioses, dioses que se convertían en culebra, dioses que se convertían en rana, dioses que hacían milagros ilimitados, pero lo hacían. Entonces Moisés bajó confiado de aquel lugar porque iba con el yo soy todo. Moisés sabía que el yo soy gobernaba arriba y gobernaba abajo. Moisés tenía una relación con el Espíritu Santo a través del Eterno, a través de esas visiones, a través de las voces que le hablaban. O sea que no podemos tener victoria en tu ministerio. Si comenzaste un ministerio, comenzaste un proyecto en Dios, debe de tener esa comunión con el Espíritu Santo. Es imposible de que tengamos victoria ganada, de que tengamos guerra ganada si no tenemos la comunión con el Espíritu Santo. Esos grandes hombres de Dios que usted y yo conocemos siempre tuvieron un estrechamiento, tuvieron una relación con el Espíritu Santo de Dios, que es el que está aquí en este momento, es el consolador, es nuestro Padre, es el que nos guía cuando estamos tristes, nos pasa la mano. Es imposible tener una victoria en medio de este mundo de caos que estamos viviendo. Por eso la comunión con el Espíritu de Dios es demasiado importante, porque si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, que todo lo puede, ¿cómo vamos a vencer? Es imposible vencer el mundo de la tiniebla. Es imposible vencer esas tentaciones que llegan a tu vida. Es imposible vencer el hombre agámico que está dentro de tu vida. Es imposible vencer esos malos hábitos, esos malos pensamientos que están dentro de ti. Es imposible vencer la guerra visible que pasamos día a día, que peleamos día a día. Mire, si nosotros aprendemos a tener relación con el que todo lo puede, se nos va a hacer más fácil, se nos va a hacer fácil llegar al destino profético que usted ha aprendido en Dios. Así que hay que tener esa comunión con el Espíritu Santo. Cuando, cada hora, cada minuto, cada vez que usted abre los ojos, cada vez que usted amanece, debe de tener esa comunión con el Espíritu Santo. Todos los días hay que tener esa comunión. Hay que amanecer con esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Él siempre estuvo ahí. Leímos en Génesis
capítulo 1, donde todo comenzó. Él se movía sobre las aguas. Él le dio vida a las aguas. Él le dio vida a todo lo que estaba debajo de las aguas. Él se está moviendo. Cada vez que el Espíritu de Dios se mueve, es para hacer algo. Las cosas se crean, algo pasa. Por eso que hay que tener esa estrecha comunión con el Espíritu Santo de Dios. Tú puedes tener muchas relaciones con hombres importantes, te puedes relacionar, puedes leer muchos libros de hombres de Dios, te pueden inspirar a caminar bajo esa unción, bajo esa gloria. Pero si no tenemos la comunión con el que todo lo puede, es imposible, se nos va a hacer difícil alcanzar la cosa en Dios. Podemos leer todos los libros que queramos leer. Podemos escuchar todos los hombres que Dios usa. Todos los hombres que Dios usó en aquel tiempo. Pero si no tenemos la comunión con lo que aquellos hombres tuvieron, va a ser difícil poder vencer en este mundo que estamos habitando. Una vida sin comunión es una vida fracasada. Una vida sin comunión con el Espíritu Santo es una vida vacía, es una vida frustrada. Por eso que hay muchos líderes, muchos hombres de Dios que paran frustrados, están frustrados, porque ellos quieren alcanzar cosas con sus propias fuerzas, con su propia deidad, con su propia mente, con sus propios dones, con sus propios talentos, y no se ha dado cuenta que el que hace la cosa es el Espíritu Santo, el que hizo que las aguas se movieran y tomaran vida en el principio. Es el mismo Espíritu Santo que hoy está habitando en tu vida y en mi vida, para que las cosas sucedan, para donde el Espíritu de Dios se mueve, algo se crea, algo sucede, algo se altera. Porque el Espíritu Santo, cuando hay una persona que tiene comunión con el Espíritu Santo, eso, hermano, es lo más profundo que un hombre de Dios puede tener en la vida. Es la relación con el Espíritu Santo. Según vamos adquiriendo y yendo más profundo sobre tener la relación con el Espíritu Santo, vamos a ir avanzando y conociendo en el mundo espiritual. Se abren portales, se abren puertas. El Espíritu Santo te va escalando, te va llevando, te va enseñando las cosas espirituales. Tú quieres que tu matrimonio vaya de escala en escala. Tú quieres que tu ministerio vaya de escala en escala. Tú quieres que tu iglesia, a ti pastor, a ti pastora, que tu iglesia vaya creciendo de escala en escala. Hay que tener una comunión estrecha con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se tiene esa relación con el Espíritu Santo? A través de su palabra, a través de la oración. La palabra te da conocimiento y la oración te lleva, te conecta con el Padre, y el Padre te conecta con el Espíritu de Dios. Es imposible tener un día feliz sin tener esa relación con el Espíritu Santo. Hay que aprender cada día tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Donde hemos leído en Génesis capítulo 1, donde todo comenzó, ya Él estaba presente y se movía sobre la faz de las aguas. Y desde entonces todo comenzó a tener vida debajo del agua. Él se estaba moviendo en el principio. Él se está moviendo hoy y también seguirá moviéndose para siempre. Pero hay que tener la comunión con ese que hizo todo, con el que está haciendo hoy y con el que va a seguir haciendo, para que tu vida, para que mi vida sea de bendición para este mundo que Dios nos ha puesto, para este ministerio que Dios te ha puesto. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguiremos en este
caminar teniendo la comunión con el Espíritu Santo. Vamos a hacer enlaces con el tema amaneciendo en comunión con el Espíritu Santo. Cada día seguiré subiendo videos, seguiré subiendo la enseñanza de cómo el Espíritu de Dios siempre estuvo presente en la palabra de Dios y está presente en mi vida y en tu vida y seguirá presente en la eternidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Así que busca la comunión con el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Dios te bendiga. Te habló tu pastor Fernando Monción. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu programa, Amaneciendo en comunión con el Espíritu Santo. Un encuentro diario con la presencia de Dios junto al pastor Fernando Monción. Iniciamos.